El lado activo del infinito. 11º libro escrito por Carlos Castaneda. Hoy te presentamos el capítulo final. El viaje de regreso. Del capítulo Emprendiendo el viaje definitivo. El viaje de regreso. Tenía vaga conciencia del fuerte ruido de un motor que parecía correr una carrera estacionado. Pensé que los empleados del estacionamiento que estaba detrás del edificio de mi despacho, apartamento, estaban componiendo un auto. El ruido se hizo tan intenso que finalmente me despertó por completo. Los maldije en silencio por hacer sus composturas debajo de mi ventana. Tenía calor, cansancio y estaba sudando. Me senté en la orilla de mi cama y sentí los calambres más dolorosos en las pantorrillas. Me masajé por un momento. Estaban tan contraídas que temía que el resultado serían unos horrendos moretones. Automáticamente me dirigí al baño a buscar ungüento. No podía caminar. Estaba mareado. Me caí, algo que nunca me había sucedido anteriormente. Cuando recuperé un mínimo de control, me di cuenta de que ya no me preocupaban los calambres. Siempre había estado al borde de ser hipocondriaco. Un dolor como el que sentía en las pantorrillas usualmente resultaba en un estado caótico de ansias. Me acerqué a la ventana para cerrarla, aunque ya no oía el ruido. Me di cuenta de que estaba cerrada con llave y de que afuera estaba oscuro. Era de noche. El cuarto estaba cerrado. Abrí las ventanas. No podía comprender por qué las había cerrado. El aire de la noche estaba fresco. El estacionamiento estaba vacío. Se me ocurrió que el ruido había venido de algún coche que aceleraba en el callejón entre el estacionamiento y mi edificio. Dejé de pensar en ello y regresé a mi cama para dormirme. Me acosté a través de la cama, los pies en el suelo. Quería dormirme así para ayudar a la circulación en las pantorrillas que estaban tan adoloridas. Pero no estaba seguro si sería mejor tenerlas hacia abajo o quizá levantarlas sobre una almohada. Empezaba a descansar cómodamente y a dormirme de nuevo, cuando me vino un pensamiento con tanta fuerza que me puse de pie de un simple movimiento. Había saltado a un abismo en México. Enseguida llegué a una deducción casi lógica. Como había saltado al abismo deliberadamente para morir, tenía que ser un fantasma. Qué extraño, pensé, que regresara como fantasma a mi despacho apartamento en la esquina de Westwood y Wilshire, en Los Ángeles, después de muerto. Con razón mis sentimientos no eran los mismos, pero si era fantasma, razoné. ¿Por qué sentía la ráfaga de aire fresco en la cara? ¿O el dolor en las pantorrillas? Toqué las sábanas de la cama. Eran reales. También el armazón de hierro. Entré en el baño. Me miré al espejo. Mi semblante sí podía ser de fantasma. Me veía como el mismo demonio. Tenía los ojos hundidos con círculos negros alrededor. Estaba deshidratado o muerto. En una reacción automática, bebí agua directamente de la llave. La tragué. Tomé trago tras trago,
como si no hubiera tomado agua durante días. Sentí mis profundas inhalaciones. Estaba vivo. Por Dios, estaba vivo. Lo sabía sin la menor duda, pero no estaba rebosante de gusto como debería haber estado. Un pensamiento raro cruzó mi mente. Había muerto y revivido antes. Estaba acostumbrado a eso. No significaba nada para mí. La intensidad del pensamiento, sin embargo, lo hizo un cuasi recuerdo. Era un cuasi recuerdo que no se originaba en las situaciones en que mi vida había estado en peligro. Era algo muy distinto. Era más bien el conocimiento nebuloso de algo que nunca había sucedido y que no tenía razón ninguna de estar en mis pensamientos. No había ninguna duda en mi mente de que había saltado al abismo en México. Estaba ahora en mi apartamento en Los Ángeles, a una distancia de 4,000 kilómetros de donde había saltado, sin recuerdo alguno de cómo había regresado. De manera automática, llené la tina de agua y me senté. No sentía el calor del agua. Tenía los huesos helados. Don Juan me había enseñado que en momentos de crisis como este, debía usar el agua corriente como factor purificante. Me acordé y me metí bajo la ducha. Dejé que el agua caliente corriera por todo mi cuerpo durante 1 hora. Quería pensar racional y tranquilamente acerca de lo que me pasaba, pero no podía. Los pensamientos parecían haberse borrado de mi mente. Estaba sin pensamientos y a la vez lleno, hasta más no poder, de sensaciones que me sobrevenían y que era incapaz de examinar. Todo lo que podía hacer era sentir sus golpes y dejar que pasaran por mí. La única elección consciente que hice fue vestirme y salir. Me fui a desayunar, algo que siempre hacía a cualquier hora del día o de la noche, en el restaurante Ships, que quedaba sobre Wilshire, a 1 cuadra de mi despacho-apartamento. Había caminado tantas veces desde mi despacho a Ships que me sabía cada paso del camino. Esta misma caminata, esta vez, fue una novedad. No sentía mis pasos. Era como si hubiera un cojín debajo de mí, o como si la banqueta estuviera alfombrada. Me encontré de pronto en la puerta del restaurante después de lo que pensé que habían sido 2 o 3 pasos. Sabía que podía tragar alimentos porque había tomado agua en mi apartamento. También sabía que podía hablar porque me había limpiado la garganta y maldecido mientras corría el agua sobre mí. Entré en el restaurante como siempre. Me senté en la barra y la mesera que me conocía se me acercó. «Te ves malísimo hoy, corazón», me dijo. «¿Tienes gripe?» «No», le contesté, aparentando estar de buen humor. «He estado trabajando demasiado. Estuve despierto durante 24 horas escribiendo un ensayo para una clase. A propósito, ¿qué día es hoy?» Miró su reloj y me dio la fecha, explicándome que tenía un reloj especial con calendario, un regalo de su hija. También me dio la hora, 3:15 a.m. Pedí huevos con bistec, papas y pan blanco tostado con mantequilla. Cuando se alejó a traerme el pedido, otra ola de horror me sobrevino. Era una ilusión el haber saltado al abismo en México al anochecer del día anterior. Pero aunque el salto hubiera sido simplemente una ilusión, ¿cómo era que había regresado a Los Ángeles desde un lugar tan remoto solo 10 horas después? ¿Había dormido durante 10 horas?
¿O era que me había tomado 10 horas para volar, deslizar, flotar o lo que fuera a Los Ángeles? El haber viajado a Los Ángeles por vías normales desde el lugar donde había saltado al abismo no era posible porque tomaba 2 días de viaje para llegar a la Ciudad de México desde el lugar donde había saltado. Otro pensamiento extraño me sobrevino. Tenía la misma calidad de mi cuasi recuerdo de haber muerto y revivido antes, y la misma calidad de serme totalmente ajeno. Mi continuidad estaba ahora rota, sin posibilidad de repararse. En verdad había muerto de una forma u otra en el fondo de aquel barranco. Era imposible comprender el hecho de estar vivo y desayunando en Chips. Era imposible mirar hacia atrás, a mi pasado, y ver la línea ininterrumpida de sucesos continuos que todos vemos cuando echamos la vista hacia el pasado. La única explicación a mi alcance era que había seguido las órdenes de don Juan. Había movido mi punto de encaje a una posición que me previno la muerte, y desde el silencio interno había hecho el viaje de regreso a Los Ángeles. No había otra base en la que me pudiera apoyar. Por primerísima vez, esta línea de pensamiento me era totalmente aceptable y totalmente satisfactoria. No me explicaba nada en verdad, pero sí señalaba un procedimiento pragmático que había comprobado de una forma sencilla cuando encontré a don Juan en el pueblo de nuestra elección, y este pensamiento pareció calmar mi estado de ánimo. Intensos pensamientos empezaron a aparecer en mi mente. Tenían la cualidad única de aclarar problemas. El primero que surgió tenía que ver con algo que me había molestado siempre. Don Juan lo había descrito como algo que ocurre usualmente entre chamanes hombres. Mi incapacidad de recordar sucesos que habían tenido lugar mientras estaba en estados de conciencia acrecentada. Don Juan había explicado que la conciencia acrecentada era un desplazamiento mínimo de mi punto de encaje que él lograba cada vez que yo lo visitaba, al darme un golpecito en la espalda. Con tales desplazamientos me ayudaba a atraer campos de energía que usualmente estaban en la periferia de mi conciencia. En otras palabras, los campos de energía que usualmente estaban a la orilla de mi punto de encaje estaban al centro durante ese desplazamiento. Un desplazamiento de esta naturaleza tenía 2 resultados para mí: una agudeza extraordinaria de pensamiento y percepción y la incapacidad de recordar, una vez que volvía a mi estado de conciencia normal, lo que había ocurrido durante el otro estado. Mis relaciones con mis cohortes eran un ejemplo de ambos resultados. Tenía cohortes, los otros aprendices de don Juan, mis compañeros para mi viaje definitivo. Había tenido interacción con ellos solo durante estados de conciencia acrecentada. La claridad y el ámbito de nuestra interacción eran magníficos. La única falla para mí era que en mi vida cotidiana existían como cuasi recuerdos conmovedores que me llenaban de desesperación, ansiedad y expectativas. Podría decir que en mi vida normal andaba siempre en busca de alguien que iba a aparecer de pronto delante de mí, quizá saliendo de un edificio, de oficinas, quizá dando la vuelta a una esquina y chocando contra mí. A donde quiera que fuera, mis ojos iban de aquí a allá, involuntariamente y sin cesar, buscando a gente que no existía, pero que sí existía más que nadie. Sentado aquella mañana en Chips, todo lo que me había ocurrido en estado de conciencia acrecentada durante los años con don Juan, desde el más pequeño detalle, se convirtió otra vez en un recuerdo continuo,
sin interrupción. Don Juan había lamentado el hecho de que un chamán hombre, que es por fuerza el nahual, tuviera que ser fragmentado a causa del bulto de su masa energética. Dijo que cada fragmento vivía un rango específico de un ámbito total de actividad y que los sucesos que experimentaba en cada fragmento tenían que unirse algún día para formar una visión completa, consciente, de todo lo que había pasado en su vida total. Mirando directamente a mis ojos, me dijo que esa unificación lleva años y que le habían contado de algunos casos de nahuales que nunca llegaron al ámbito total de sus actividades de manera consciente y que, en consecuencia, vivían fragmentados. Lo que experimenté esa mañana en Sheeps fue algo más allá de lo imaginado en mis más aberrantes fantasías. Don Juan me había dicho repetidas veces que el mundo de los chamanes no es un mundo inmutable, donde la palabra es final, sin cambio, sino que es un mundo de fluctuación eterna, donde nada puede darse por hecho. El salto al abismo había modificado mi cognición tan drásticamente que ahora permitía la entrada de posibilidades indescriptibles y portentosas. Pero todo lo que podría decir acerca de la unificación de mis fragmentos cognitivos no es nada en comparación con su realidad. Esa mañana fatal en Sheeps experimenté algo infinitamente más poderoso que lo que experimenté el día que vi energía, tal como fluye en el universo por primera vez. El día que me encontré en cama en mi despacho apartamento después de haber estado en el campo de la UCLA, sin realmente ir a casa de la manera en que mi sistema cognitivo lo exigía para que el suceso entero fuera real. En Sheeps integré todos los fragmentos de mi ser. Había actuado en cada uno con certeza y perfecta consistencia, y, sin embargo, no tenía idea alguna de cómo lo había hecho. Era yo en esencia un gigantesco rompecabezas, y encajar cada pieza en su lugar produjo un efecto que no tenía nombre. Estaba en la barra de Sheeps, sudando profusamente, cavilando inútilmente, haciendo preguntas que no podían tener respuesta. ¿Cómo era todo esto posible? ¿Cómo llegué a estar fragmentado de tal manera? ¿Quiénes somos en verdad? Ciertamente, no las personas que nos han hecho creer que somos. Tuve recuerdos de sucesos que nunca ocurrieron, en lo que, aún en centro mío, concernía. Ni siquiera podía llorar. El chamán llora cuando está fragmentado, me había dicho don Juan una vez. Cuando está completo, lo sobrecoge un escalofrío que puede, por ser tan intenso, acabar con su vida. Estaba experimentando tal escalofrío. Dudaba volver a encontrarme con mis cohortes. Me parecía que todos se habían ido con don Juan. Estaba solo. Quería reflexionar, llorar la pérdida, dejarme ir en esa tristeza, complaciente, como siempre había sido. No podía. No había nada que lamentar, nada para entristecerse. No importaba nada. Todos nosotros éramos guerreros viajeros, y a todos nos había tragado el infinito. Todo este tiempo había escuchado a don Juan hablar del guerrero viajero. Me había gustado la descripción inmensamente, y me había identificado con ella de manera puramente emotiva. Sin embargo, nunca había sentido lo que verdaderamente quería decir con eso. No obstante las muchas veces que me había explicado el sentido. Esa noche en la barra de Sheeps, supe de lo que hablaba don Juan. Yo era guerrero viajero.
Para mí solo eran válidos los hechos energéticos. Lo demás eran adornos sin importancia alguna. Esa noche, al esperar mi comida, otro intenso pensamiento interrumpió en mi mente. Sentí una ola de empatía, una ola de identidad con las premisas de Don Juan. Había llegado finalmente a la meta de sus enseñanzas. Era uno con él como nunca lo había sido. Nunca había sido cuestión de que luchara contra Don Juan o sus conceptos, porque me eran revolucionarios o porque no cumplían con la linealidad de mis pensamientos como hombre occidental. Era más bien que la precisión de la presentación de los conceptos por Don Juan siempre me asustaba a muerte. Su eficacia parecía ser dogmatismo. Era esa apariencia lo que me había impulsado a buscar aclaraciones y hacerme actuar a lo largo de sus enseñanzas como si hubiera sido un creyente reacio. Sí, había saltado al abismo, me dije a mí mismo. Y no me morí, porque antes de llegar al fondo del barranco, dejé que el oscuro mar de la conciencia me tragara. Me entregué a él sin temores y sin remordimientos. Y ese mar oscuro me había proveído con lo que me era necesario para no morir y para terminar en mi cama en Los Ángeles. Esta explicación no me hubiera aclarado nada 2 días atrás. A las 3 de la mañana en Chips era mi todo. Di un golpe sobre la mesa como si estuviera solo en el lugar. La gente me observó y sonrió a sabiendas. No me importaba. Tenía la mente enfocada sobre un dilema insoluble. Estaba vivo a pesar de que había saltado a un abismo hacia mi muerte hacía 10 horas. Sabía que tal dilema nunca podría resolverse. Mi cognición normal requería una explicación lineal para satisfacerla, y las explicaciones lineales no eran factibles. Ese era el quid de la interrupción de la continuidad. Don Juan había dicho que esa interrupción era brujería. Sabía esto ahora, con toda la claridad que tenía a mi alcance. ¿Cuánta razón había tenido don Juan al decir que para quedarme atrás necesitaba toda mi fuerza, todo mi control, toda mi suerte y, sobre todo, los cojones de acero del guerrero viajero? Quise pensar en don Juan, pero no pude. Además, no me importaba don Juan. Parecía haber una barrera gigantesca entre nosotros. Sinceramente, creí en aquel momento que el pensamiento extranjero que se me había estado insinuando desde que había despertado era verdad. Sí, era otro. Un cambio se había efectuado al momento de mi salto. De otra manera, me hubiera encantado pensar en don Juan. Hubiera sentido anhelo por él. Hasta hubiera sentido un momento de resentimiento porque no me había llevado consigo. Ese hubiera sido mi ser normal. En verdad, no era el mismo. Ese pensamiento aumentó hasta que invadió todo mi ser. Cualquier residuo de mi antiguo ser que hubiera retenido se desvaneció en ese momento. Me sobrevino un nuevo estado de ánimo. Estaba solo. Don Juan me había dejado dentro de un sueño, como un agente provocador. Sentía que mi cuerpo perdía su rigidez. Empezó a hacerse flexible gradualmente hasta que pude respirar profunda y libremente. Solté una carcajada. No me importaba que la gente me mirara y que esta vez no me sonriera. Estaba solo y no había nada que pudiera hacer. Tuve la sensación física de entrar realmente en un pasaje con fuerza propia. Me tiró hacia adentro. Era un pasaje silencioso. Don Juan era el pasaje, quieto e inmenso. Esta fue la primera vez que sentí que don Juan estaba libre de visceralidad,
No cabía ni el sentimentalismo ni el anhelo. No podía extrañarlo porque estaba allí como una emoción despersonalizada que me atraía. El pasaje me desafió. Tuve una sensación de ebullición, de ligereza. Sí, podía viajar por ese pasaje, solo o acompañado, quizá para siempre. Y el hacerlo no era ninguna imposición para mí. Tampoco era placer. Era más como el principio del viaje definitivo. El destino ineludible del guerrero viajero. Era el principio de una nueva era. Debería haber estado llorando con la comprensión de haber encontrado ese pasaje, pero no. Estaba enfrentándome al infinito en Ships. ¡Qué extraordinario! Sentí un escalofrío correr por mi espalda. Oí la voz de don Juan diciendo que el universo es en verdad insondable. En ese momento se abrió la puerta de atrás del restaurante, la que conducía al estacionamiento, y entró un personaje extraño. Un hombre quizá de 40 años, desarreglado y demacrado, pero de buenas facciones. Durante años yo lo había visto vagando por la UCLA, interactuando con los estudiantes. Alguien me había dicho que era un paciente externo del Hospital de Veteranos de Guerra que quedaba cerca. Parecía estar desquiciado. Lo había visto repetidas veces en Ships, amontonado sobre una taza de café, siempre en el mismo rincón de la barra. También había observado cómo esperaba afuera, siempre mirando por la ventana, vigilando a ver cuándo se desocupaba su banca predilecta, si alguien la ocupaba. Al entrar se sentó en su lugar de costumbre y entonces me miró. Los dos nos miramos. Al momento lanzó un grito despavorido que me dio escalofríos a mí y a todos los que estaban ahí presentes. Todos me miraron con ojos desorbitados. Algunos con la comida sin masticar cayéndoseles de la boca. Obviamente pensaban que era yo el que había gritado. Había habido precedentes, el golpe sobre la barra y la carcajada en voz alta. El hombre saltó de su banca y salió corriendo del restaurante mirando hacia atrás, hacia mí, mientras hacía gestos agitados con las manos encima de su cabeza. Me entregué a un impulso y corrí detrás del hombre. Quería que me dijera lo que había visto en mí, que lo había hecho gritar. Lo alcancé en el estacionamiento y le pregunté por qué había gritado. Se tapó los ojos y gritó aún con más fuerza. Estaba como un niño aterrado por una pesadilla, gritando a voz pelada. Lo dejé y regresé al restaurante. ¿Qué te pasó, corazón?, me dijo la mesera con una mirada preocupada. Pensé que nos habías abandonado. Fui a ver a un amigo, dije. La mesera me contempló e hizo un gesto de fingido enojo y sorpresa. ¿Ese tipo es tu amigo?, me preguntó. El único amigo que tengo en el mundo, dije. Y era la verdad. Si podía definir amigo como alguien que ve a través del barniz que nos cubre y que sabe de dónde venimos realmente. Esto fue El lado activo del infinito. 11º libro escrito por Carlos Castaneda.
Título original: The Active Side of Infinity. Derechos reservados, 1998, Carlos Castaneda. 2015, derechos de edición para América Latina. En lengua castellana. Agradeciendo a todos aquellos que hacen posible que entre nuestras manos lleguen estos artefactos llamados libros de conocimiento. Cerrando así y dando bienvenida, seguimos latiendo. Hoy, domingo 5 de enero del año 2025. Agradeciendo siempre el canto y la música de Manuel. Que hace siempre una atmósfera tan agradable para darle marco a estas narraciones. Seguimos caminando sobre la senda de la libertad. Hasta un nuevo encuentro, caminantes.